Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Patricia López López, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Panamericana. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de relevancia, que es el outsourcing y la creación de la norma mexicana en materia de empresas de tercerización y subcontratación. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias, Armando, un placer y un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Pues es un tema importante el outsourcing, pero también polémico, porque se crea la figura del outsourcing como un instrumento para que las empresas puedan contratar personal a través de otra empresa y poder hacer una deducción fiscal. Desgraciadamente, como todo en la vida, se empezó a encontrar la forma de ir degenerando la figura. Al día de hoy es un problema también para las secretarias de crédito público, porque muchas empresas empezaron a abusar de la figura, de los resquicios jurídicos. Y al día de hoy, pues desgraciadamente existe incluso una lista que se publica aquellas empresas que están realizando operaciones pues, que no son comprobadas o dudosas. De dudosa comprobación. Por eso ahora se crea un proyecto para instrumentar una norma mexicana y con ello regularizar la institución o dar los parámetros para crear una certificación. ¿En qué consiste esto, doctor? Bueno, primero habría que aclarar que el tema no es algo que vaya a llevar en avanzada este proyecto. O sea, todo es impulsado a partir de una reforma que data del 30 de noviembre del 2012, en el cual se hace una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se incorpora el artículo 15A, y ese 15A regula el tema de la subcontratación, bajo unos parámetros demasiado estrictos, que serían los elementos con los cuales la Ley Federal del Trabajo clasifica y determina que si se dan ciertos supuestos, serán aquellos en los cuales entonces estemos en el tema de la subcontratación. Y otro elemento importantísimo que establece es que solamente mediante contrato escrito. Entonces, cualquier elemento que no cumpliere los elementos que por definición establece la Ley Federal del Trabajo, entonces no podríamos considerarlo el tema de subcontratación. Cuando nace el incentivo, digamos, a través de varios grupos que traen esta forma de subcontratación, grupos importantes en el país, tratan de evitar lo que yo en un artículo maneje la satanización, la evitan. Entonces dicen, queremos regularnos y queremos estar dentro del marco normativo. Eso obviamente desde la perspectiva de la norma mexicana es bastante bien visto. ¿Por qué razón? Porque se tiende a normar prácticas y directrices que regulan un procedimiento no necesariamente jurídico, sino a veces tecnológico, etc. Entonces esta norma es de una adecuación, digamos, voluntaria de aquellos sujetos. ¿Qué beneficio tienen? Como lo mencionabas tú muy bien, hay un tema de una certificación y se trabaja por el tema de un signo distintivo. Y este signo distintivo de cumplir los parámetros establecidos dentro de lo que hoy todavía es un proyecto de norma oficial mexicana, se tendría un elemento que validaría en la subcontratación para estar en regularización, para cumplir sus obligaciones tanto con la Secretaría de Hacienda a través de su órgano desconcentrado, el SAT, para efectos de Infonacot, para efectos de Infonavit. Inclusive yo en algún artículo que escribí decía que esto se extiende inclusive a los marcos normativos de la Ley Federal del Trabajo por el tema de capacitación y adiestramiento, y en otra vertiente para los temas de las legislaciones locales que también graban los hechos referidos a actos en los cuales se da las erogaciones de trabajo personal subordinado. Entonces, la ventaja de la norma es llevar a una regulación más concreta. Mucho más concreta, que cumpla todo el abanico de obligaciones que se tienen. De hecho, el proyecto de norma no habla de una autoridad competente. Ese es un elemento que también hay que reconocérselo mucho. Habla de la autoridad competente para cada caso en la particular. Para cumplimiento de obligaciones de Infonavit, Infonavit. Para cumplimiento en materia de Infonacot, también. Para cumplimiento en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria. Y así a cada autoridad le da su reconocimiento. Por eso queda un poco abierto la autoridad competente que en cada ámbito sea derivado de sus propias atribuciones o facultades. ¿El proyecto pide algún requisito para obtener la certificación? Sí, hay un requisito que es el cumplir una serie de obligaciones en el supuesto de ser una empresa
la que vende este servicio a otra empresa. Primero que nada, dice estar inscrita al Registro Federal de Contribuyentes. Segundo, tener registro patronal. Tener un domicilio certero, haber sido verificado, haber sido constatado. O sea, hay una norma, digamos, de cumplimiento hacia el interior de las propias empresas que a esto se dedican, y por otro lado el cumplimiento de todas las obligaciones que como sujeto relacionado con un trabajador tendría que tener, que es llevar los controles, las actas, emitirles un recibo, un comprobante fiscal digital por los trabajos realizados, etc. Tengo entendido que también el proyecto establece la obligación de inscribir un reglamento interior de trabajo, pero ¿cuál sería el efecto? O sea, ¿qué beneficio tiene o en qué beneficia a la figura del outsourcing? Básicamente hay que recordar los 3 elementos que la Ley Federal del Trabajo determina, y son muy categóricos. Dice, no podrá abarcar la totalidad de actividades iguales o similares en su totalidad que desarrollen en el centro de trabajo. Entonces, si se cumple esa primer condicionante, quiere decir que rige sus propias características y no se funde con el reglamento interior de la empresa. ¿Por qué razón? Porque la necesidad de contratar un servicio externo se da en función a las características de la empresa que así presta el servicio. El segundo caso dice, deberá justificarse por su carácter especializado. O sea, no es proveer de todo el personal, por eso lo está normando la Ley Federal del Trabajo. Entonces, dices, es una característica de especialización que no tiene tu personal. Y la tercera condicionante que establece es que no podrá comprender tareas legales o similares a las que se realizan por el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Entonces, ahí está la razón del reglamento que rija las características especiales. Creo que es muy comprensible en la medida que aparta reglamento interior del trabajo al interior del centro de trabajo y el reglamento interior que corresponde a las características propias que por definición establece la Ley Federal del Trabajo. Al final es una forma de evitar la simulación. Tiende, forzosamente. Eso es una protección para las propiedades. Sí, para decir, ni vas a transferir trabajadores y les vas a crear, porque no estamos haciendo eso. La característica de la subcontratación versa sobre el elemento de especialidad que va a tener el servicio que vas a contratar. Entonces, no se mezcla con las mismas características del personal que ya está existente dentro de la empresa. Y tristemente es una figura que va llegando los meses de noviembre, diciembre. Sí. Muchas empresas tristemente recurren a empresas que hacen simulación. Tengo tanto ingreso, me hizo deducir, lo que era antes, ¿no? Pedían la factura para obtener su utilidad, cuando en realidad nunca prestaron el servicio. Sí, en realidad más bien yo siento que lo que estaban haciendo durante mucho tiempo es aquella figura que estudiamos muy propia del derecho del fraude a la ley, que subyace sobre elementos de la economía de opción, el negocio jurídico, la simulación. Pero ese fraude a la ley al final del día era una fuente de trabajo para muchas personas que no contaban con ese acceso a la fuente de trabajo. Entonces esto se fue haciendo impresionantemente enorme, difícil de capturar desde la medida de la fiscalización para el Estado mexicano, y digo el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno porque le pega a elementos de tributación estatal como elementos de tributación federal. Entonces lo que hace ahora, al reconocer primigeniamente la Ley Federal del Trabajo, es reconocer una figura que de suyo estaba. Y ahora lo que hago es regularla y darle un tratamiento diferente. Una vez que considero eso a partir de la reforma del 15A, entonces los avances son en pro del cumplimiento de las obligaciones en todos los ámbitos. Por eso, cuando escribí un artículo en este punto, decía, es un tema que fue satanizado, pero de ser satanizado, hoy vamos al marco regulatorio. Y como al derecho nada escapa, el proyecto es ambicioso y lo estamos viendo hasta hoy 2018, aunque va a ir enmarcado al proyecto de norma 2016. Pero si pensamos que la primera reforma ocurrió en 2012, han sido bastantes años para poder llegar a un camino de verdadera regularización. Tengo entendido que el proyecto nos habla de una serie de puntaje que debe cumplir por las empresas que quieren certificar. Súper interesante. El puntaje máximo es de 120, pero va calificando por ciertos puntos. Aquí sí me voy a permitir referirlo en el contexto, porque en un punto sería por cumplimiento de disposiciones generales que son de carácter obligatorio. Si cumplen todas, ganan 15 puntos. Si cumplen requisitos para empresas de subcontratación o tercerización obligatorio, que es cuando verificas que tenga todo el cumplimiento, ganan 55 puntos, y el sistema de gestión de calidad les arroja 50 puntos, porque además son capaces de autorregularse. Esto quiere decir que una vez que se cumpla, ellos tienen que tener un estándar. De hecho, confluye con una norma de carácter internacional que es la ISO
la ISO, por acá la tenía. Y al final estamos positivizando también sí, los estándares internacionales. Exacto, entonces básicamente lo que se trata es de reconocer el cumplimiento a las normas que en el extranjero tienen lugar. Pero sí, básicamente es esa, aun cuando tiene bastantes diferencias. Creo que esta es una norma de avanzada. Sí. Si llegara a darse. También quiero ser sincera en ese punto. Sí, hay muchos intereses, yo no diría políticos, sino intereses económicos. Y eso porque son grupos importantes. Cuando se convoca a los trabajos que dan cauce a este proyecto de norma, hay grupos muy fuertes en el país, pero también está, por ejemplo, la Escuela Libre de Derecho, que participa en llevar de la mano. Mucha característica está que su rector sea pues de la materia laboral y eso pues hasta cierto punto va caminando de la mano. Y este trabajo lo que arroja justamente es hacer, diría yo, legal y normado lo que durante mucho tiempo no fue ni legal ni normado. El escenario creo que es diferente, es un avance importante, sin embargo, como va en el contexto de ser norma mexicana, tampoco habría obligatoriedad. Entonces ahí tendríamos un pendiente. Entonces el proyecto viene como norma mexicana. Como norma mexicana, que tiene un tratamiento diferente. Sí, no es obligatorio. No es obligatorio. Lo ideal sería que fuera obligatorio. Por eso se busca el término del procedimiento de evaluación para llegar a obtener el puntaje, y este puntaje que entre las propias empresas que prestan este servicio de subcontratación, entre ellas se vean como pares en cumplimiento frente a la autoridad fiscal. Y no solo fiscal, creo que en todos los ámbitos. La que tendría muchísimo interés en que esto caminara desde luego es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y además añado que las secretarías de crédito público. Sí, por el tema del fraude a la ley que habíamos comentado, de los actos de simulación, de que pues era una forma de evadir contribuciones durante mucho tiempo, etcétera. Solamente que pienso que en el diseño le falta un poquito mayor alcance. ¿Por qué razón? Porque va dirigido siempre a formas de contratación a través de personas morales o físicas, y nosotros sabemos que la legislación ha avanzado en los últimos tiempos y va mucho a conceptos que abarquen más, caso la asociación en participación, que la tenemos determinada con ese reconocimiento propio en el Código Fiscal de la Federación, y que por otro lado legislaciones como el Estado de México, desde que diseñan los hechos imponibles y el régimen de sujeción, en el ámbito subjetivo sí dicen personas jurídico-colectivas, incluida la asociación en participación. Entonces hoy hay muchísimas figuras en la ley del mercado de valores, etcétera, que podría no estar, y se podría crear otro paraíso para aquellos sujetos a los que no estén obligados, pero tampoco vaya dirigido ese proyecto de norma. Entonces tiene dos vertientes. La norma habla de un tema interesante, gestión de calidad. Es ese proceso, digamos, de autorregulación y de decir eres competitivo en las demás, entre tus pares, en la medida que tengas ese proceso de gestión de calidad, en cumplimiento a todas las obligaciones. Entonces inclusive se ordenan visitas de verificación para la renovación de cada 2 años, que es otra novedad importante. Eso las haría mucho más competitivas que con otras empresas. Sí, claro. Claro. Imagínate, estoy contratando personal, una empresa está certificada que además renueva cada 2 años. Cada 2 años, y que pides esas verificaciones para, además es un checklist de decir estoy bien en Seguro Social, estoy bien en contribuciones de carácter federal, estoy bien en Infonacod, en Infonavit y demás. Capacitación y adiestramiento sería, digo, inclusive le coadyuvaría a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya en una imagen mucho más, digamos, de mayor proyección, a certificar las revisiones que normalmente quedan en la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Es ambiciosa. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuáles son los problemas que ves para que no pase por ello? Intereses económicos. Intereses económicos de grupos importantes en el país. Recordemos que hay grupos importantes que lo tienen, sin embargo creo que hay que destacar en la lista cuando menos hay 2 o 3 de las cabezas que vemos con mayor número de gente contratada, que ellos decidieron de muy buena voluntad acudir y normarse. Eso creo que habla bastante bien, y eso lo deja constancia la propia, digamos, introducción a este proyecto que se hizo público. Lo puedo hacer público porque aparece aquí. Tenemos desde luego la participación de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, destaca la participación de la Escuela Libre de Derecho, GIN Group y Manpower.
entre las más importantes, pero pues hay muchísimas: Mejora Continua de México, Proyección de Administración Empresarial, Randstad, Rolling, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tecnicón, Útil, Soluciones en Recursos Humanos. Creo que cuando ves que justamente las empresas que se dedican a esto tienen el ánimo de ir y normarse, creo que es un buen camino. Y empresas serias. Y empresas serias, con gran representación. Entonces sí creo que habrá al interior también dentro de esos grupos muy fuertes, quizá habrá alguien que pueda ponerles por ahí el pie, pero creo que va en detrimento. Siempre he hablado de que es una figura que ha sido satanizada, pero cuando vemos la reversa de la moneda, en que justamente ellas van y solicitan normarse, creo que es algo que tenemos más bien que propugnar. Pati, ¿algo más que quieras añadir? Pues que me gustaría muchísimo ver la continuación del proyecto de la norma. Creo en la parte únicamente de los sujetos sí pensaría que le faltó un poco. Es algo que en la etapa en la que ahorita se encuentra de haber sido publicada y presentarse a comentarios, consideraría que debe hacerse un poco más extensivo al ámbito subjetivo. Eso es, a los casos de no figuras nada más, personas físicas o morales, porque creo que quedaría demasiado acotado, y al ser un proyecto tan ambicioso debería estar protegiendo a todos aquellos espacios a efecto de evitar justamente que quedaran por ahí algunos que no y dijeran, como no estamos incluidos y es voluntario, pues ni siquiera estamos afectos, y se volvieran un tipo de competencia entre los que sí gozan del signo distintivo y aquellos que ni siquiera les aplicaría. Considero que quizás si fuera más ambicioso, primero ya norma oficial mexicana, la obligatoriedad es muy importante, porque si no va a ser una llamarada misa, y otra, quizás una reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que ligue esta norma a la Ley Federal del Trabajo. Hay un poquito en el diseño de la reforma a la Ley Federal del Trabajo porque lo proyecta hacia además disposiciones, entonces creo que tardaron bastante, al menos 4 años en empezar a hacer los trabajos, aun cuando llevaron mucho tiempo. Entonces creo que sí se pueden hermanar y ahí se me antojaría ese proyecto para que se facilitara el cumplimiento del trabajo de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Ahí sí veo que es así como una certificación de un CPR, o sea, una certificación por parte de una unidad de verificación que dé como resultado la emisión de un signo distintivo con la validación de 2 años, pues sabes que están bien en sus obligaciones. Y eso creo que le ayuda mucho, abona en cumplimiento de todas las obligaciones que tiene a cargo el patrón o el segundo patrón, porque así le llama la Ley Federal del Trabajo, y que por otro lado le facilita el ejercicio de sus facultades a las autoridades fiscales y a las autoridades en el ámbito de la Inspección Federal del Trabajo y las autoridades del Seguro Social y de Infonavit y de Infonacot. ¿Se antoja atractivo para evitar los obstáculos que habla de materia económica, que el gobierno hiciera un incentivo a todas aquellas empresas que se acogieran a la norma? Sí, yo creo que sería bastante bueno y atractivo, y ahorita que estamos en la época de las cartas de Santa Claus, creo que sería bastante bueno porque le significaría también un ahorro en la fiscalización que tendrían que hacer las autoridades. Entonces creo que por todos lados resulta bastante beneficioso. Pues Pati, pues muchísimas gracias. No, al contrario, mil gracias por haberme invitado. Es una plática como siempre muy agradable. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Como siempre les agradecemos mucho su atención y espero nos acompañen en las próximas cápsulas. Muchas gracias. Gracias.